Estados Unidos comienza a sentir la presión de la guerra en Irán. Primero con el incumplimiento de Donald Trump, que prometió no iniciar más guerras en su mandato y ser el presidente de la paz. Pero también con la volatilidad en los precios del petróleo, que de hecho podría persuadir al jefe de la Casa Blanca de terminar el conflicto que lidera junto a Israel antes de las 4 semanas que previó inicialmente. Sobre la duración de la guerra y cómo se siente en Estados Unidos, vamos a conversar ahora con Carlos Manuel Indacochea, analista político y sociólogo. Muchas gracias, Carlos, por estar en France 24. Encantado. Bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no le preocupa la subida del petróleo y que los precios volverán a bajar cuando termine la guerra, que por cierto calificó en sus últimas declaraciones como una excursión a corto plazo. Y calmó brevemente los mercados, insinuando que su campaña terminaría antes. ¿Qué tanto se impactan los estadounidenses por estas variaciones en el petróleo y las declaraciones de Trump? Bueno, evidentemente Trump prometió ocuparse del costo de vida, lo que llaman affordability, y realmente se ha producido pues inflación, alza de precios, y con este bloqueo del estrecho de Hormuz, de la guerra con Irán, de un día para otro estamos pagando 60 o 70 centavos más por el galón de gasolina. Para muchos eso suma porque Estados Unidos es una sociedad sobre automóviles privados, ¿no? Entonces, ahora bien, Trump hizo promesas reiteradas durante su campaña de que él no se involucraría en ninguna guerra y tanto menos en una guerra de largo plazo. Y sin embargo, esto de decirnos que es una excursión, que es una operación limitada, la que están lanzando, la que han lanzado sobre Irán junto con Israel, se está pareciendo un poco a lo que decía Putin con Ucrania. Decía, bueno, sí, no, esto no es una guerra, es una operación especial. Y van más de 4 años de operación especial, ¿no? Entonces, uno sabe, de hecho, desde el poder en los Estados Unidos, cómo iniciar una guerra. Lo que no se sabe, porque depende de muchos otros factores, es cuándo termina. Y en cualquier caso, el apoyo a Donald Trump sigue disminuyendo, a pesar que la inmensa parte de los dirigentes políticos y los miembros del Partido Republicano lo apoyan. Esto no es suficiente. Más de la mitad del país se opone a la guerra y cuanto peores sean los resultados en el sentido del costo de vida, tanto más. El problema ahora es que con todas estas operaciones de bombardeo, Trump dice estamos ganando. No sé qué cosa está ganando. Esto ha terminado por unificar a los iraníes que tienen un fuerte disenso y han tenido brotes de rebelión que han sido duramente reprimidos. Entonces, el gobierno de Jamenei y ahora su hijo no es demasiado popular. Pero cuando se trata de defender la integridad territorial del país o cuando se recibe bombardeos a una escuela de niñas, por ejemplo, o a los hospitales, entonces la actitud de la gente cambia. No se diga si se empieza a dar escasez de alimentos y otros que está a punto de ocurrir, ¿no? Bueno, pues entendiendo todo este contexto que tú nos entregas, Carlos Manuel, lo cierto es que hay también sectores del Partido Republicano que no se quedan en calma y sienten presión por estos hechos en Oriente Medio. ¿Cuál podría ser el costo político de la guerra en el mediano plazo? Y claro, tenemos que tener en vista las elecciones de medio término. Bueno, el mediano plazo y el largo plazo no son preocupación de Donald Trump. Él soluciona los problemas, es decir, los problemas que pueda tener su imagen de un día para otro. Entonces, esta guerra, por ejemplo, interrumpe todas las acusaciones de complicidad con un financista que se suicidó en la cárcel supuestamente. Esto que estaba en boca de todo el mundo y que estaba generando una gran reacción negativa contra Trump, ha desaparecido de los titulares y ha pasado a ser un tema secundario, mientras no sabemos realmente qué pasa en Irán, salvo olas de destrucción por bombardeos que no tienen manera. Hace mucho que se habla, hace 30 años que se habla de bombardeos quirúrgicos. Esta es la cirugía de Jack el Destripador, ¿no? O sea, no hay tales bombardeos quirúrgicos.
disparan a una base naval y el colegio de niñas adyacentes termina con 85 estudiantes pequeñas, ¿no?, muertas. Y Trump tiene el descaro de decir que eso debe haber sido Irán y que si fue un misil Tomahawk seguramente se lo han robado de alguna parte o lo han obtenido de otro país. Lo cierto es que los únicos países que tienen misiles Tomahawk son Estados Unidos e Israel por política norteamericana. Entonces, todo esto es muy confuso para la población, empieza a tener consecuencias en la vida cotidiana, en el costo de vida, y claramente compromete la imagen de los Estados Unidos en el exterior, ¿no? Bien, tú estabas hablando acerca de la percepción de la ciudadanía frente a la guerra, que la mayoría no quiere que haya otra guerra costeada por Estados Unidos, así que quedémonos ahí. ¿Cómo se percibe este nuevo conflicto en las calles de Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente la gente se opone a la guerra y se opone al uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas para esta operación y protestan porque esto empieza a tener efectos en el costo de vida. Pero en general está la enorme, digamos, estentórea promesa de Trump de que él no se involucraría en guerras, que él no tomaría acciones armadas en otros países, etcétera, ¿no? Esto es una negación directa y brutal de esa promesa, como de otras. Yo lo que creo es que la popularidad de Trump solo puede decrecer por la percepción de los ciudadanos de los Estados Unidos, más allá de todos aquellos que se sienten dañados en el Medio Oriente, que son casi la totalidad de los países, ¿no? Entonces, esto también afecta a los estadounidenses de varias maneras. La primera de todas es, por supuesto, los negocios que se tiene allí y el petróleo que se importa de ahí. Siendo que Estados Unidos es autosuficiente en petróleo, el mercado del petróleo es internacional y las alzas de los precios afectan a todos. Muy bien, estamos hablando entonces de la ciudadanía en general, pero ahora quisiera que nos concentráramos en la base votante de Donald Trump, porque Trump, bueno, afirmó que, y lo ha dicho muchas veces, que gracias a sus acciones se evitó que Irán lograra construir un arma nuclear en un plazo tan corto como 2 semanas y que si Estados Unidos no hubiera actuado, pues hubiese sido catastrófico. Pero a lo largo de la última semana ha entregado una serie de mensajes muy contradictorios sobre sus argumentos para haber iniciado otra guerra. ¿Cómo es percibido esto por su base de votantes, más allá de que la promesa de no entrar en más conflictos, pues la hizo a nivel nacional cuando era candidato? La base, los MAGA, están divididos ahora entre quienes apoyan las acciones de Trump y quienes rechazan por completo un comportamiento que ya es muy conocido y que compromete la capacidad bélica y las finanzas del país. Eso de las 2 semanas que previnieron la construcción de un arma nuclear a la que Irán estaba a 2 semanas de terminar de construir, eso no se lo cree ni Melania. Y el problema es ese, el problema es que de argumentar con Trump es que la mitad de las cosas que dicen no son verdad, simplemente no se corresponden con lo que ocurre, sino que son parte de su conveniencia y fantasía personal, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, Israel ha afirmado que quiere derrocar el sistema teocrático iraní, ha prometido atacar al nuevo líder supremo de la Revolución Islámica, a Mojtaba Khamenei, que reemplaza pues, a su padre Ali Khamenei, pero derrocar un sistema político y religioso pues no es una tarea express, ¿no? No es un asunto de días o de semanas. Entonces, ¿podrá Donald Trump cumplir con esta promesa de mantener una campaña corta y sobre todo qué tan costoso sería para Washington mantener este conflicto en el tiempo? Y esta pregunta me llama la atención porque así empezamos, ¿no? Diciendo que Estados Unidos puede comenzar una guerra, pero no se sabe cuándo esta va a terminar finalmente. Eso es enteramente cierto. No sabemos cuándo va a terminar. Este ha sido un compromiso con Israel, en acuerdo con Benjamin Netanyahu, si algún país le es peligroso hablar de teocracias, es precisamente Israel, que siempre ha tenido un gobierno laico, pero que en este momento
la preponderancia de la derecha, el poder de la derecha, el poder de Benjamin Netanyahu, es el resultado de una alianza entre la derecha religiosa y la no religiosa. Y entonces las imposiciones de las creencias religiosas en la vida de un país que se supone que es una república empiezan a convertirlo también en un antagonista teocrático, ¿no? De hecho, la margen derecha, la margen oeste del río Jordán, donde hay comunidades palestinas muy lentamente y en donde tienden a asentarse los colonos y a disputar el territorio, cometiendo crímenes además, ahora les llaman Judea y Samaria, es decir, volvemos a denominaciones de hace 20 siglos. Yo me pregunto si cualquier pueblo originario tiene 20 siglos de ventaja para reclamar territorios. Imagínense lo que sería América, por ejemplo, con, no se diga los incas, Chavín, Tiahuanaco, ¿no? Sus descendientes podrían decir, esto es nuestro territorio porque históricamente lo fue. Entonces, la legitimidad de Israel está dada por su práctica democrática en la elección de gobiernos y por su comportamiento prudente en el ámbito internacional. No se diga también su poder militar aliado a los Estados Unidos. Pero alguien puede, o muchos pueden, proponer que Israel es tan ilegítimo como otros gobiernos teocráticos en la medida en que no se guía por situaciones concretas de coexistencia, sino que proclama pues el equivalente de una cruzada, ¿no? Para recuperar todo lo que es el territorio histórico de Israel. Eso es muy peligroso. Si eso se hace prevalente y no como ha sido en la mayor parte de la población israelí, los judíos son moderados o no practican religión alguna, ¿no? En este caso es la ultraderecha religiosa la que empieza a tener una influencia preocupante y eso afecta la política de Israel respecto de Irán, un gobierno teocrático y extremista, pero también de otros países musulmanes que no son chiitas, ¿no? Y que no solo eso, sino que además tienen relaciones diplomáticas con Israel. Pensemos en Jordania, pensemos en la Siria que está empezando a girar. Pensemos en Egipto, ¿no? Entonces son países fronterizos con Israel y son musulmanes. E Israel mismo tiene una cierta población musulmana, los árabes palestinos, que viven ahí o que han accedido incluso a ciudadanía israelí, siendo claro, parte de una pequeña minoría, ¿no? Pero en todo caso, la motivación religiosa es la peor que puede buscar o que puede aplicar un gobierno, porque eso no tiene límites.